Nuestra invitada de hoy es policía. Además, es de izquierdas y lesbiana. Acaba de publicar Vivas nos queremos, un manual de autodefensa feminista. En otra vuelta de tuerca, Sonia Vivas. Sonia Vivas, bienvenida a otra vuelta de tuerca. Gracias por invitarme. En este programa siempre empezamos por los primeros años, por la infancia. A mí me han contado que tú eres hija de migrantes extremeños en Barcelona. ¿Cómo eras de pequeña? Bueno, mi padre es de Cáceres, mi madre de Badajoz. Se fueron a Barcelona pues buscando trabajo, ¿no? Porque no había nada allí en el sur. Y yo nací en Barcelona y me crié allí. Y yo era pues bastante contestona, la verdad es que viene de lejos. Y bueno, crecí allí y me eduqué en la escuela catalana, ¿no? Los nacionales que le llamaban. O sea, en tu casa hablabas en castellano, pero aprendiste catalán en la escuela. Bueno, en realidad yo siento y pienso en castellano, pero lógicamente pues hablo catalán perfectamente, ¿no? Y muchas veces en muchas entrevistas las hago en catalán, pero sí, siento en castellano, que es mi lengua materna. ¿Cuándo empiezas a politizarte o cuáles son tus experiencias, digamos, de pequeña o de muy jovencita que te empiezan a dar conciencia política? Yo creo que se inicia un poco cuando mi madre limpiaba, ¿no? En casas y yo a veces la acompañaba para ir más rápido y que ella tuviera tiempo de regresar antes a casa y demás, me llevaba, yo era muy pequeña. Y me acuerdo de entrar en el ascensor del servicio. Eso fue una experiencia que no entendía muy bien porque había un ascensor solo para nosotros, ¿no? Yo creo que a partir de ahí empecé como a ser muy crítica y después pasó algo en mi barrio. Nosotros vivíamos muy cerca de San Cosme en un momento en el que la heroína pues campaba a sus anchas y demás y se llevó varias generaciones por delante y hubo una serie de revueltas ciudadanas donde la policía, pues yo vi, ¿no? lo que hicieron en algunas ocasiones con gente y demás. Y aquello me hizo plantearme muchas cosas, porque no coincidía con lo que luego decían en la televisión. Entonces empecé a pensar que había algo que no me encajaba. Sin embargo, desde muy jovencita, tu sueño era ser policía. Sí, de siempre. De hecho, yo creo que quería ser policía cuando aún ni siquiera en España había mujeres policías, o sea, no tenía ningún referente, tampoco así de haber visto mujeres porque no habían entrado aún, abrieron más tarde. Y sí, siempre me gustó, es que es vocacional, lo mío es vocacional. 14 años por lo menos haciendo patrullas por la noche, ¿qué te llevas de esa experiencia? Me llevo la satisfacción de haberme ido a dormir todas las mañanas después de haber hecho una reflexión del trabajo, de si se podía haber evitado según qué, si a lo mejor mejorar en comunicación para que no se dieran según qué situaciones, o sea, hacer mucho análisis de cómo podías hacerlo mejor y de haber ayudado a mucha gente, sobre todo. Accidentes, incendios, situaciones muy complejas y violencias sobre la mujer muchísimas, ¿no? Casi cada noche alguna. Ahora te preguntaré por las mujeres maltratadas que has conocido, por los maltratadores a los que has tenido que detener y cómo se establece una relación que los tipos no entienden cuando es una mujer quien les detiene. Pero antes de eso te quiero preguntar por la discriminación de la que fuiste víctima por ser mujer y por ser lesbiana, que incluso digamos que denunciaste y ganaste el pleito y fueron condenados. Cuéntame esto. Bueno, el asunto fue que yo denuncié un acoso que yo había sufrido dentro de la corporación por parte de unos compañeros policías por el hecho de ser una mujer lesbiana, ¿no? Y aquello generó todo un movimiento interno de reacción contra lo que yo había denunciado, ¿no? Por una parte había compañeros que me apoyaban, lógicamente siempre hay compañeros que se mojan, ¿no? Pero luego había una gran parte de compañeros que entendían que los trapos sucios se lavaban en casa, y eso me llevó a entender que había un corporativismo mal entendido que nos hacía mucho daño como corporación, ¿no?
Y bueno, sí, estuvimos en una fase de juicio oral de una semana, fue un juicio muy duro, que finalmente gané, 5 jueces me dieron la razón y los condenaron y demás, pero en ese intento de que yo no denunciara o que aquello se quedara en nada, uno de ellos se fue al juzgado y me puso una denuncia falsa y me pedían 4 años de cárcel. Es decir, se publicó en un medio de comunicación que yo había agredido a un detenido en el calabozo. Claro, después se desmontó todo, pues porque ese día yo no estaba de servicio. O sea, fue tan torpe que cuando cogió el servicio no se dio cuenta de que yo tenía una licencia que había tramitado por personal, ¿no? Inmediatamente el juez y el fiscal pues ordenan su ingreso en prisión y entran en la cárcel. Y a partir de ese momento a mí me genera como una brecha interna el hecho de pensar qué hubiese pasado si ese día yo hubiese estado trabajando, ¿no? Pues porque la denuncia era bastante extensa, habían hecho un relato de hechos de que yo me levanté, lo cogí, o sea, hice una serie de cosas, dibujaron ahí un escenario de una mala mujer, ¿no? Una mujer mala que le pega a un hombre, esposado, o sea, todo con ánimo de echarme por la puerta de atrás de la policía y, lógicamente, de cerrarme todas las puertas. Me hubiera tenido que ir de Mallorca incluso, ¿no? Porque... Y claro, si yo llego a estar trabajando ese día, yo creo que probablemente lo que hubiera pasado es que hubieran encontrado algunos compañeros que habrían dicho pues que pasaban por allí, que escucharon gritos y entre todos hubieran construido un relato que a mí me hubiera llevado a la cárcel. Cuando yo veo que la situación se recrudece a ese nivel y que llegan incluso a poner una denuncia falsa, es cuando me decido a ir a los medios de comunicación y empezar a contar lo que estaba pasando, ¿no? Porque hasta entonces yo de alguna manera había respetado ese corporativismo que yo tampoco quería, digamos, quebrar, ¿no? Pero entendí que estaba en una situación de peligro y que, bueno, que eran capaces de cualquier cosa, ¿no? ¿Qué significa ser gay en la policía? Porque tú has estado también asociada en la Asociación de Policías Gays y has sido representante, digamos, ¿se han terminado de superar los problemas que había antes o no? No, para nada. Es decir, el hecho de que haya 2 asociaciones a nivel estatal que trabajan para abrir el camino a las personas LGTB dentro de la policía y formar a policías en esa conciencia de la diversidad implica lógicamente que hay un problema. Y el problema es que tenemos una parte de la policía, digamos, democratizada, con personal que se paga incluso a veces sus propias formaciones y que tiene muy claro que la policía es un servicio público, pero después hay una parte de la policía que arrastra una mochila que pesa mucho y parte de esa mochila tiene que ver también con una homofobia institucional, ¿no? El acostarse un día a homófobos y estar deteniendo a personas LGTB para ponerlas a disposición judicial en juzgados específicos para al día siguiente ser demócratas, eso no funciona así, ¿no? Hay que hacer todo un camino que no se ha hecho. Por lo tanto, yo siempre digo, y no me gusta parafrasearme, pero es que es la historia de mi vida, ¿no? Y la de mucha otra gente, que yo nací delincuente, porque cuando yo nací aún había una ley que penalizaba a las personas LGTB, y que nací también enferma, porque hasta 1992 no dejaron de considerarnos enfermos mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, eso te marca. Y, lógicamente, la policía, y más la policía en España, no tiene un problema solamente con el ejercicio del poder, tiene un problema también de ideología en ese ejercicio del poder. Y parte de esa ideología es la idea de que la policía pues, es de hombres blancos, heterosexuales, es decir, toda esa construcción identitaria, que no es verdad, pero que sigue siendo la predominante y que está dispuesta en muchas ocasiones a cargarse toda disidencia, ¿no? Has hablado también de lo que significa el patriarcado, que es algo transversal en todos los espacios sociales, en particular en la policía, como es mucho más difícil de combatir. Bueno, es que el patriarcado en la policía lo impregna todo y además es algo como que no se debe cuestionar porque se ha construido una imagen del policía o la mujer policía que además no es real. Porque, mira, piensa una cosa, nosotros en nuestras labores diarias, y yo he estado 14 años de noche, el ejercicio de la fuerza, primero de todo, es algo que utilizas muy poco, a lo mejor un 10%. Y después, legalmente, la ley dice que tienes que hacer el mínimo ejercicio de la fuerza. Pero construimos la identidad del policía con ese pensamiento de que es fuerza bruta, que tiene que ser muy autoritario. O sea, hacemos una construcción que después no funciona. En realidad, lo que hace son más tareas de mediación, de acompañamiento y, sobre todo, de tener que poner mucho corazón a veces a situaciones con las que te encuentras. Pero se dibuja eso otro, ¿no?
Y esa cultura interna, patriarcal, de fortaleza, de uso de la fuerza, de ordenar, pues es lo hegemónico dentro. Por lo tanto, romper eso es muy difícil. De hecho, los propios hombres, policías, que no se ajustan, digamos, no tienen por qué ser homosexuales, pero no se ajustan a ese molde, también de alguna manera sufren rechazo, ¿no? Te has enfrentado a las cloacas de Baleares, que es algo que también existe allí, y a la mafia. ¿Qué precio tiene plantarles cara? Pues el precio es un precio muy alto. Es vivir con miedo, porque al fin y al cabo te asusta mucho saber que están pendientes de ti, que no sabes exactamente quiénes son ni dónde y que tienen mucho poder, ¿no? Yo he estado, por ejemplo, con mi casa intervenida por cámaras, porque vino Policía Nacional de Madrid a darme protección, ¿no? Y bueno, tener que ir mirando, levantando aquella caja, que no se me olvidará que era como así de color cerezo, para mirar que aquel piloto estuviera en verde y que no se apagara nunca, por ejemplo, pues es una experiencia, ¿no? Porque bueno, a mí me reventaron el coche, me robaron la moto, me amenazaron de muerte. Y sabes que hay un poder ahí oculto, que no sabes quiénes son exactamente, y que además nunca los vas a poder señalar y digamos, sentarlos en ningún sitio, porque no lo van a hacer ellos, que ellos están pendientes de ti y que saben perfectamente pues, tus movimientos, y que incluso a lo mejor, pues no sé, hasta te escuchan, ¿no? Porque hubo allí también un asunto relacionado con una grabadora de estas que grababa las ondas de los teléfonos, o sea, como Villarejo, pero en una comunidad autónoma, no en los ministerios, ¿no? Pero es un poco muy parecido, con muchísimas similitudes de grabaciones, policía por en medio, la Fiscalía Anticorrupción cayó, ya no existe, gente que había denunciado corrupción y que está siendo perseguida, personas que son denunciantes de corrupción y que tienen asilo político en países europeos porque han sido perseguidos y atacados. Eso es la realidad de Baleares, ¿no? La realidad de Baleares es que cada causa de corrupción tiene nombre de obra pública, que la sede también del Partido Popular, por ejemplo, se tuvo que intervenir, ¿no? Porque se pagó en parte pues, con dinero negro. Te quiero preguntar por SADO, una unidad policial especializada en delitos de odio. Háblame de esta experiencia. Bueno, yo monté la primera unidad de delitos de odio de Baleares y lo que hacía era picar a la puerta de las comunidades y decirles, hola, ¿qué tal? Somos la policía, que necesitan de nosotros. Y así como al principio la gente no entendía muy bien qué papel figurabas tú y había gente que tenía miedo, ¿no? Determinadas comunidades tenían miedo, pues por ejemplo comunidades de personas migradas, que hay gente pues, que no está regularizada, ¿no? Después fue un auténtico bombazo, es decir, o sea, en 6 meses de trabajo solo en Palma, tripliqué todo el trabajo de Policía Nacional a nivel de toda Baleares de 1 año. O sea, la gente empezó a llamarme, me contaban situaciones, empezó a entrar muchísimo trabajo y bueno, y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Personas en situación de prostitución, por ejemplo, ¿no? Que no entraría dentro del delito de odio, pero sí que era una discriminación clara, pues encontraron también una vía para poder explicar lo que les pasaba y para pedir ayuda, ¿no? La verdad es que fue un trabajo que abrió mucho camino y que le dio muy buen nombre a la policía. La gente estaba muy contenta de tener ahí una persona referente que te abría la puerta, porque la idea era de entrar dentro de la institución a presentar una denuncia o a preguntar lo que fuera sin pasar por el filtro de la entrada donde nadie sabe muy bien dónde enviarte, ¿no? Y esa apertura de la policía fue muy bien recibida. Instruimos atestados contra hazte-oír, o sea, hicimos mucho trabajo, ¿no? Sí, sí. Vivas nos queremos, tu libro, un manual de resistencia feminista. Cuéntame cómo surge, o sea, ¿qué pasa para que tú digas tengo que hacer este libro? Pues fue cuando me decidí a escribir en Twitter. Empecé a escribir en Twitter un poco como yo me sentía o como yo percibía determinadas cuestiones y me di cuenta de que el hecho de que fuera policía y dijera determinadas cosas, pues causaba como la gente estaba como muy intrigada. ¿Cómo es posible que una mujer policía hable así? ¿Cómo es posible que una mujer policía apoye a las víctimas de violencia machista, por ejemplo, tan explícitamente, ¿no? Y me di cuenta pues, de eso, que la gente, y sobre todo las mujeres, pues, necesitaban también entender que las propias instituciones, y de alguna manera yo estaba representando eso desde mi posición de policía, estaban con ellas. Y me empezaron a seguir
a seguir muchas personas, yo seguí escribiendo un poco lo que yo creía en un momento en el que estaba el asunto del consentimiento expreso sobre la mesa, ¿no? Estaban hablando qué era consentimiento, o sea, había como una confusión enorme ante algo tan básico que a mí siempre me ha parecido tan sencillo de entender, porque yo soy una mujer lesbiana que tengo relaciones con mujeres y nunca me he cuestionado cuando una mujer quiere y cuando no. Esto es algo que tú lo ves y que es evidente, ¿no? Entonces no entendía muy bien qué había ahí, qué era lo que estaba sosteniendo a la idea de que pudieras o no equivocarte, ¿no? Como hombre, y entonces entré como, bueno, ¿qué hay aquí? Empiezas a desmontarlo y después el patriarcado operando ahí todo el rato y empiezas piedra a piedra a quitar todo aquello y te das cuenta de que la gente pues tiene mucha necesidad de verdad, que quiere verdad, quiere saber realmente qué es lo que sucede y qué sucede también dentro de la policía. Y ha sido un poco ese el camino que me ha llevado a escribir el libro, porque está escrito también desde una mujer policía, una visión. En el libro cuentas algunas experiencias concretas con mujeres maltratadas y de alguna manera en el libro señalas algunas de las claves de cómo se debería tratar desde la fuerza pública a estas mujeres. Cuando dices, hombre, no puede ser que una mujer maltratada sea trasladada en la parte de un vehículo reservada para un detenido, digamos como muchas cosas que se hacen mal y que se podrían hacer mucho mejor. Bueno, es que muchas cosas que se hacen mal porque no hay a lo mejor pues unos reglamentos que impidan que taxativamente eso suceda. Es decir, una mujer no puede ser nunca trasladada, una víctima no puede ser nunca trasladada en un espacio habilitado para el traslado de detenidos. Primero porque incluso podría ser una vulneración de derechos, ya que va allí privada de libertad, porque el coche patrulla no se puede abrir desde dentro, lleva una mampara, etc. Y esas cosas no deben depender de la buena fe o de la formación de un policía. No debe ser así, debe haber pues, unos protocolos escritos que digan de qué manera siempre y de manera obligatoria eso se tiene que realizar. Pues porque hay muchos compañeros que no tienen formación y sensibilización, precisamente porque no ha habido una inversión para que la tengan, y claro, no puede ser. Entonces denunciar eso es hablar también de maltrato institucional, un maltrato institucional que existe, que contra nosotras es muy duro, porque por ejemplo el tema de tener una sala reservada para que las mujeres estén esperando a poner denuncia cuando vienen en situación de grave crisis, pues a veces es visto como un privilegio, y esto tampoco debe ser. Es decir, esto no tiene que ser dependiendo del policía que toque, de si tiene formación o no. Tiene que ser algo que esté regulado por ley. Y una víctima, y más de un delito sexual o de un delito violento, tiene que tener un espacio reservado para ella. Y eso no puede ser visto nunca como un privilegio, porque no es lo mismo denunciar un robo de bicicleta que tu marido, que es el hombre al que amas, al fin y al cabo, pues te ha dado una paliza. Y muchas veces la iniciativa de hacer esas salas surge por los propios agentes. Claro. Y no debería ser así, es como que estás luchando dentro para abrir un camino que debería ser en vertical, ¿no? De arriba abajo, que dijera, no, esto tiene que ser así en todos los cuarteles. Estamos hablando que incluso hay cuarteles en España que no tienen un vestuario para mujeres. Esto es una realidad. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Y hay mucho trabajo por hacer porque además hay una gran parte de la policía que tiene muchas ganas de aprender. A mí el otro día me llamaba una amiga mía, Carla Bay, ¿no? de Barcelona, me decía, le estoy dando un curso a los Mossos y estamos poniendo un vídeo tuyo. Y yo le decía, ¿de verdad? Y me decía, sí, y te siguen por Twitter y son súper fans, hay un montón de gente. O sea, hay un montón de gente ahí con muchas ganas de conocer lo que sucede y con muchas ganas de ayudar, porque en realidad la policía es un trabajo de ayuda. Tú piensas que cuando algo explota y la gente huye, el policía va hacia ese humo, hacia ese fuego. Y además es instintivo, hay mucha gente como yo que desde pequeño queremos eso, ¿no? Y la policía quiere, entonces hay que generar también pues, herramientas para que eso llegue a los cuarteles. No puede ser que se estén pagando muchos de ellos también sus propias formaciones, ¿no? Has conocido muchos maltratadores en tus años de patrulla y escribías que muchos de ellos les rompía los esquemas que fuera una mujer quien les detuviera y quien en este caso daba las órdenes. Claro, porque acaban de pegar una paliza a su mujer y después viene otra mujer y les acaba deteniendo y claro que pues lo llevan mal. De hecho, muchísimos insultos, situaciones muy tensas, porque claro, el detenido, tú tienes que esperar con él, o sea, cuando llevas un detenido al cuartel, un compañero sube a hacer la comparecencia y otro compañero se queda abajo con él, pues velando por su seguridad, ¿no? Que no se golpee, que esté tranquilo,
y esperando para poder hacer el ingreso, que se llama, ¿no? Que es cuando ya lo dejas allí y ya te puedes marchar. Y en ese rato, que suele ser un rato largo, pues de todo. O sea, insultos, ahí es donde ves el patriarcado todo el rato operando, ¿no? Porque si el compañero es el que se queda haciendo la custodia, lo que busca es la complicidad con el compañero, que el compañero y él hablen un poco de sus mujeres, ¿no? Para que haya esa idea de, bueno, algo habrá hecho. Y contigo no. Conmigo era como un ataque, insultos, menosprecios y situaciones bastante desagradables. De hecho, en alguna ocasión incluso hice algún informe judicial al respecto, porque fue como muy excesivo, ¿no? Me acuerdo además uno que el día del juicio, por aquella falta de respeto tan enorme, después el día del juicio pues era una jueza y una fiscal y yo, ¿no? Estábamos las tres ahí y el hombre cada vez se hacía más pequeñito ahí en la sala. Pero sí, lo llevan muy mal. En el libro hablas también, a propósito del caso de La Manada, de algo que es terrible y es cuando ocurre, ni una vez ni dos, que un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad participa en una agresión sexual, que es algo inconcebible, como alguien que trabaja protegiendo, digamos, pueda cometer un delito de esta naturaleza. Bueno, hay países que analizan a su policía también, precisamente para que haya una mayor calidad de lo que es un servicio público, ¿no? En España, por ejemplo, eso no se hace. En Estados Unidos la estadística dice que alrededor de un 40% de los policías en activo han sido detenidos alguna vez por violencia hacia sus parejas. ¿40%? Sí. Es decir, el uso de la fuerza y el tener un trabajo que requiere también el uso, el ejercicio de esa fuerza y de ese poder con toda esa construcción de la que hablábamos antes, ¿no? de esa masculinidad, pues en muchas ocasiones lleva a que haya determinados problemas. Yo lo he visto, y he visto compañeros incluso con condenas en firme que siguen trabajando y condenas por violencia de género. Entonces yo creo que habría que hacer un ejercicio también primero de trabajar con la corporación, trabajar con la policía y después de analizar también qué es lo que sucede y en determinados casos dónde ubicas a la gente, porque una de las cosas que yo también me quejaba es que un policía que está investigado por presuntamente agredir a su esposa o a una mujer, le retiran el arma de manera inmediata, eso es un protocolo, ¿no? Claro, si te retiran el arma en España no puedes patrullar, no puedes estar en la calle. Hay otros países en Europa que sí, pero aquí no. Y entonces muchas veces acaban recogiendo ellos las denuncias de violencia de género. Eso no puede suceder, y eso sucede, y eso hay que señalarlo. Es decir, una persona que presuntamente ha agredido a su mujer no puede recoger denuncias a mujeres que vienen en situación de crisis porque acaban de ser agredidas. Entonces, por eso hablaba de los mecanismos, de la necesidad de poner una lupa sobre la policía, entendiéndola como un servicio público, que es lo que es, para mejorarla y para hacer que sea más amable y para hacer que sea, pues, realmente un lugar donde la gente vaya y tenga una confianza de que le van a ayudar. Porque cuando a alguien le roban, nadie te dice, ¿para qué lo voy a denunciar si no van a hacer nada? ¿No? La gente cuando tiene un robo, o sea, cuando alguien toca su propiedad privada, tiene claro que va a la policía y eso va a dar un resultado. Pero cuando hay un delito sobre las personas, la gente sí tiene la duda. Y eso es porque el paradigma sobre el que ha trabajado la policía siempre en España ha sido protegiendo más la propiedad privada que a las propias personas. Y eso la gente lo percibe. Y eso hay que darle la vuelta. Hablas también en el libro de la necesidad de que haya una perspectiva de género en la justicia, que es una reivindicación fundamental del feminismo, y también de la enorme distancia que a veces hay entre lo que dice el Código Penal y lo que la gente percibe que es una violación. Bueno, a día de hoy, si te drogan y estás inconsciente, es un abuso, es un abuso, no es una violación, aunque consumen, o sea, se consuma igualmente la violación y demás, en el Código Penal, digamos que trae uno de descuento, ¿no? Sí, si no te juegas la vida a puñetazos, sí. Claro, o sea, ¿cómo es posible que una mujer que es violada, si no se puede defender porque le han puesto algún tóxico antes, no sea una violación, sino que sea un abuso? Pero incluso presuponer que una mujer se tiene que intentar defender cuando, digamos, se tiene que enfrentar a un tipo, a varios tipos mucho más grandes, mucho más fuertes. Sí, estamos en esa idea, ¿no? Y eso es porque, bueno, el Código Penal está hecho por varones que estuvieron ahí disertando sobre qué opinaban al respecto de según qué cuestiones. Y eso luego tiene una connotación muy grave, por ejemplo, luego en el tema de la legítima defensa, por ejemplo, ¿no? Para nosotras, por ejemplo, la legítima defensa
nos acarrea cárcel, porque una mujer defenderse con un hombre delante normalmente lo va a hacer con un objeto, y al hacerlo con un objeto ya no es legítima defensa porque se entiende que ha habido dolo o alevosía. Por lo tanto, ya podemos, si después hay un resultado de muerte, probablemente sea un asesinato, ni siquiera sea un homicidio, y esto significa que en Estados Unidos esas mujeres que se estaban defendiendo están en el corredor de la muerte, ¿eh? O sea, el Código Penal en sí hay que revisarlo porque hay que hacerlo con una perspectiva de género y hay que analizarlo bien, desde la calma, pero hay que empezar a mirar qué es lo que está pasando porque estamos en desventaja total y además el Código Penal es sexista. Ahora eres concejal de gobierno en Palma por Podemos. Tu experiencia como policía, tu experiencia en la calle, ¿qué te ha dado para asumir tareas políticas de gobierno? Bueno, es seguir sirviendo a mi ciudad, que es lo que he hecho siempre, servir. Es una manera más de seguir haciendo un servicio público, de estar ahí para la gente y de entregar un poco pues, tu vida a los demás, porque la policía es eso, es entrega. Es arriesgarte todos los días porque la gente esté mejor y por ayudarles en situaciones terribles. Y la política también es eso, ¿no? Es estar ahí pues, también viendo a ver de qué manera puedes echar una mano y poder transformar. Yo estoy muy orgullosa y muy honrada, además me considero una afortunada, ¿no?, de haber entrado en política y además de estar en gobierno. Y muy contenta de servir a mi ciudad y de servir a los ciudadanos y ciudadanas de Palma, que se lo merecen además. Estamos llegando al final, nos toca la rueda de reconocimiento. Yo suelto algunos nombres propios y en 2 o 3 frases los describes. El primero, Iñaki Urdangarín. Un pájaro. Una de las patas indispensables para sostener algo que se estaba cayendo. Jaume Matas. Otro pájaro, amigo del pájaro anterior, y otra de las patas. Lidia Falcón. Lidia Falcón, un referente de la lucha antifascista, una mujer buena y alguien que me abrió la puerta de su casa, sin importarle que yo fuera policía, habiendo estado ella colgada de una viga, recibiendo golpes por parte de uno que también vestía de uniforme. Maruja Torres. Maruja es un referente. Maruja era o soy policía o me voy de periodista también por ahí por el mundo, ¿no?, a los conflictos y demás. Una grande, una indispensable. Cristina Falleras. Cristina es un altavoz rotundo sin miedo y una amiga. Nos queda ya solamente el cuestionario. ¿Quién ha sido una maestra o un maestro para ti? Pues una maestra, mi abuela. Mi abuela sabe de resistencia y de aguante y de corazón. Un referente político para ti. Pues Lula, porque encarna todo lo que son capaces de hacer para que te calles. Una película que recomendarías ver a todo el mundo. Una película. Tengo muchas. Probablemente alguna de Itziar Boyain. Me encanta. ¿Un libro que recomendarías leer? 100 años de soledad. ¿Una serie? soy muy así, porque serie, la que más me ha gustado de todas es o Vikingos o Juego de Tronos. Wow. Soy muy bélica, ¿eh? Wow. Y ya solo me queda preguntarte por una canción, y siempre digo, últimamente a los invitados, digamos, cuando mueras, ¿qué canción te gustaría que sonara y que escuchara la gente que te está despidiendo? Pues a lo mejor la de Celia Cruz, esta de Ríe, ríe, llora, llora. No sé, es como que el preludio de... No es que me guste especialmente Celia Cruz, pero esa canción sí que me gusta. O alguna del Último de la Fila, que es mi grupo preferido, ¿no?, de siempre. Pues ya solo me queda pedirte que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando esa cámara brindes por lo que quieras. Pues por una república feminista. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.